Bueno, como siguiente punto tendríamos la matriz de transmisión. Supóngase que no hay reflexión en el generador y las ondas totales de voltaje y corriente en una línea están dadas por las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones, como dice, de tanto como de voltaje y de corriente, nos sirvieron para posteriores cálculos y análisis de ejercicios. Las líneas pueden ser consideradas como una red de dos puertos, que los voltajes y corrientes evaluados a ambos extremos tendríamos estas cuatro ecuaciones, que tendríamos que en el primer extremo tendríamos V sub I y la corriente I sub I. Y para las finales, el final del extremo tendríamos la corriente sub L y el voltaje sub L con una carga de igual a 0. Las variables de salida o viceversa de las primeras dos ecuaciones se tienen que... Bueno, aquí despejando las variables tendríamos V es igual a 1 medio por el voltaje sub L menos la corriente sub L por la impedancia característica. Lo mismo tendríamos para la variable A, que sería lo mismo pero con un signo positivo. Al sustituir los valores encontrados de A y B en las dos ecuaciones restantes se obtienen estas dos, que serían la voltaje inicial y la corriente inicial. Sustituyendo los valores de A y B en las ecuaciones anteriores tendríamos estas. Y aplicando las funciones hiperbólicas tendríamos la reducción de esta, que sería la 2.66, y lo mismo para la corriente, lo tomaríamos como la siguiente ecuación que sería 2.64. Las ecuaciones de voltaje y la corriente pueden escribirse en la forma matricial, que sería la siguiente. Bueno, aquí tenemos otra matriz que se usa cuando alfa es 0. Como siguiente subtítulo tendríamos las variables y corrientes en función de las variables de entrada. También es posible obtener expresiones para el voltaje y la corriente en cualquier punto de la línea en función de las variables de entrada. Para esto conviene tomar en cuenta que z es igual a 0, como en la imagen muestra. Nuevamente, partiendo de las ecuaciones del voltaje y la corriente de entrada se obtiene cuando z es igual a 0. Aquí tomamos en cuenta que estas dos ecuaciones nos servirán para sustituir las siguientes. Y resolviendo A y B de la misma manera que se hizo anteriormente, tendríamos estas dos. Bueno, aquí sustituyendo ahora los valores de A y B en la ecuación 2.29 tendríamos la siguiente ecuación, que sería la 2.67. O bien usando funciones hiperbólicas los reducimos a tal que tendríamos esta siguiente ecuación, más resumida, que la tomaríamos como la 2.68. Para la corriente el procedimiento es el mismo, sustituyendo la A y la B. En las ecuaciones de 2.30 resulta esta nueva ecuación. Y usando nuevamente las funciones hiperbólicas, tenemos la ecuación más reducida, tendríamos esta. Si las pérdidas en la línea se consideran despreciables, alfa es igual a 0, entonces gamma es igual a j por beta, y las ecuaciones 2.68 y 2.70 se reducen a las siguientes dos ecuaciones. Bueno, haremos aquí un pequeño ejercicio. Bueno, aquí nos dice que una línea sin pérdidas con la impedancia característica de 100 ohmios mide 1.3 a cierta frecuencia de trabajo. Al final se conecta una carga de 80 más J por 40 ohmios. Si se sabe que el voltaje de carga es el siguiente, ¿cuánto vale el voltaje del principio de la línea? Bueno, aquí tenemos la solución. Aquí tenemos una gráfica donde aquí tenemos los datos ya mencionados,
como ser la impedancia característica, la longitud, el voltaje inicial, voltaje de la carga y la corriente de la carga. Tenemos aquí los dos datos principales, que serían una carga, el valor de la carga y el voltaje de la carga. Bueno, aquí tenemos la ecuación 2.66 que nos servirá para calcular el voltaje inicial. Sabiendo que el beta por L es igual a 2pi sobre gamma por 1.3 gamma. Y esto nos da igual a 2.6 pi. Como en la carga debe cumplirse que el voltaje es igual a la corriente por la impedancia de la carga, entonces en esa ecuación vamos a despejar la corriente, que esta va a ser la que vamos a sustituir en la ecuación del voltaje inicial. Haciendo los cálculos tenemos esta y realizando obviamente los siguientes cálculos sustituyendo el voltaje de la carga, que es esta, vamos a tener lo siguiente, que nuestro voltaje inicial nos da de 3.669 con un fasor de 30.07 grados, esto medidos en voltios. Bueno, gracias, esto sería todo.